¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor es una mentira cuidadosamente construida para mantenerte distraído? Como si cada sonrisa que recibes fuese una máscara y cada conversación una farsa vacía. ¿Has notado que cuanto más te rodeas de gente, más profunda es la sensación de estar completamente solo? Eso que te carcome por dentro no es casualidad. Es el eco de algo que llevas demasiado tiempo intentando silenciar. Tu sombra. Vivimos atrapados en un teatro invisible, donde cada uno interpreta un papel que ni siquiera eligió. Y sin embargo, nos convencemos de que somos libres. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que mostraste tu verdadero rostro sin miedo a que lo destrozasen? Lo evitas, lo reprimes, lo disfrazas, porque temes lo que podría salir a la luz si dejaras de fingir. Y ese temor no es tuyo solamente. Es el mismo veneno que corre por la sangre de una sociedad entera que huye de sí misma. Jung lo advirtió. Lo que no aceptamos en nosotros mismos termina proyectándose afuera, multiplicado, convertido en guerras inútiles, en discusiones absurdas, en un ruido constante que nos ciega. Por eso, cuando alguien despierta y ve lo que hay detrás de esas máscaras, lo primero que siente es una repulsión profunda, no hacia la vida, sino hacia el engaño colectivo. El ruido se vuelve insoportable, los conflictos parecen de niños jugando con fuego, y la única salida es el silencio. Te preguntas por qué, de repente, sientes la necesidad de apartarte de todos, de desaparecer. No es debilidad, no es cobardía, es la intuición más poderosa que puedes tener. La llamada de tu alma para salvarse de la putrefacción del ruido social. El retiro no es una fuga, es un arma secreta. Y si alguna vez temiste estar enloqueciendo por querer soledad, lo que en verdad ocurre es que tu conciencia empieza a abrirse paso entre las sombras que la sociedad entera niega. Pero cuidado, el camino hacia esa soledad no es un refugio cómodo, es una batalla. Allí te enfrentarás a lo que más temes, tus partes ocultas, tus heridas no resueltas, tu verdad desnuda. Es un descenso al sótano que casi nadie quiere visitar. Sin embargo, quienes se atreven a caminar en ese vacío terminan descubriendo que ese silencio no destruye, sino que limpia, que esa oscuridad no devora, sino que integra, y que al final del túnel hay algo que la mayoría nunca llega a experimentar: autenticidad. Lo que estás a punto de escuchar en este vídeo no es un discurso de motivación barata, no es un manual de autoayuda ni un truco para que todo parezca fácil. Este es un viaje peligroso, psicológico, brutalmente honesto, porque al final solo hay dos tipos de personas: los que siguen interpretando su papel hasta morir ahogados en máscaras, y los que se atreven a arrancárselas aunque les cueste la soledad. Y aquí está mi promesa para ti. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué ese impulso de desaparecer del mundo común no es una condena, sino una transformación. Descubrirás por qué apartarte del ruido es, en realidad, el paso más poderoso para regresar con una fuerza que no se puede comprar ni imitar. La de alguien que ya no actúa para el teatro de la sociedad, sino que vive con una claridad que muy pocos están preparados para soportar. La soledad a la que uno se entrega en ese despertar no es un simple capricho del alma cansada. Es un laboratorio secreto donde la mente empieza a revelar lo que siempre había estado oculto. Ahí descubres que cada discusión que antes te absorbía no era más que el reflejo de tu propia guerra interna, que cada persona que te irritaba llevaba consigo un espejo de tus partes más reprimidas. Y es entonces cuando te das cuenta de que todo lo que odiabas del mundo era, en realidad, aquello que no aceptabas en ti. Es un golpe duro, casi insoportable, porque se derrumba la ilusión más cómoda de todas, la de culpar a los demás.
Lo más perturbador es que mientras te apartas, el silencio empieza a mostrarte algo que nunca imaginaste. Que el bullicio no era externo, era tuyo. Que el ruido de la sociedad se amplificaba dentro de ti porque no habías tenido el valor de mirarte de frente. Y cuando lo haces, empiezas a ver la magnitud de tu sombra, esas emociones que rechazaste, esos pensamientos prohibidos que enterraste, esas heridas que escondiste tras sonrisas falsas. El retiro se convierte entonces en un espejo que no perdona, un espejo que no puedes romper ni evitar. En ese proceso surgen preguntas inquietantes. ¿Quién eres cuando no representas ningún papel? ¿Qué queda de ti cuando nadie te observa? ¿Cuando no existe un escenario que te obligue a actuar? Ahí es donde muchos se pierden, porque descubrir que no eres tus logros, ni tu apariencia, ni siquiera la opinión que los demás tienen de ti, puede ser tan aterrador como liberador. Esa es la verdadera crisis espiritual. Darte cuenta de que todo lo que creías ser era apenas una máscara y que tu identidad entera era un montaje para sobrevivir al juicio ajeno. Pero hay algo más profundo, algo que muy pocos reconocen. El aislamiento no solo limpia, también reorganiza tu mente. La claridad que surge en el silencio es como un bisturí que corta las cadenas invisibles con las que habías estado atado durante toda tu vida. Te das cuenta de que gran parte de tus decisiones no eran tuyas, eran dictadas por el eco de las voces que cargabas dentro. Voces de la familia, de la sociedad, de los que opinaban sobre ti sin conocerte realmente. Y de pronto, en esa soledad que antes te asustaba, descubres el privilegio de empezar de cero. Es como si, de repente, todo el escenario social se desmoronara frente a ti y solo quedaras tú, desnudo de expectativas, obligado a enfrentarte a la pregunta más radical de todas. ¿Quieres seguir siendo una copia de lo que esperan de ti? ¿O estás dispuesto a descubrir tu propia versión, aunque eso implique perderlo todo? Aquí es donde la mayoría huye y vuelve corriendo al ruido, porque lo desconocido aterra. Pero los que permanecen, los que soportan la tormenta del silencio, encuentran una fuerza que no se negocia: la autenticidad. Esa autenticidad que no necesita validación, que no pide permiso para existir, que no depende de aplausos ni de críticas. Y cuando la encuentras, el mundo deja de tener poder sobre ti, porque ya no actúas para complacer, actúas porque entiendes quién eres y por qué estás aquí. Ese es el secreto que el ruido social nunca te permitirá descubrir. Que lo más temido, la soledad, es en realidad el espacio donde el alma se cura. Y cuando lo comprendas de verdad, ya no volverás al mundo como un actor desesperado por un papel, sino como alguien que puede caminar entre las máscaras sin llevar ninguna puesta. Lo más inquietante es que cuando alcanzas ese estado de autenticidad, empiezas a notar un fenómeno que antes te pasaba desapercibido: la energía de los demás. De repente, las conversaciones triviales se sienten como un veneno lento, las discusiones banales te parecen ridículas y las promesas huecas suenan más fuertes que un grito. Es como si hubieras afinado un oído invisible, capaz de detectar la falsedad a kilómetros de distancia. Y eso, aunque puede parecer un don, también es un peso, porque descubres hasta qué punto la mayoría de las personas vive atrapada en un guión que nunca cuestiona. Es aquí donde tu percepción cambia por completo. Empiezas a entender que el verdadero contagio no es físico, sino psicológico. El miedo se contagia, la frustración se contagia, la mentira se contagia. ¿Te has fijado en cómo una multitud en pánico puede arrastrar a cualquiera sin que haya tiempo de pensar? Lo mismo ocurre en lo social. Basta con que la mayoría repita una máscara para que los demás se la pongan también.
sin darse cuenta de que están renunciando a sí mismos. Es en este punto donde comprendes por qué tu retiro fue necesario. Porque si no aprendes a estar solo, no sabrás resistir la fuerza de lo colectivo. Aquí surge un contraste brutal. La sociedad interpreta tu silencio como fracaso, como debilidad, como una rendición. Pero dentro de ti sabes que es todo lo contrario. La soledad es tu entrenamiento secreto, tu armadura invisible, porque al no depender del aplauso externo, al no temer al juicio, quedas libre. Libre de seguir el camino que nadie se atreve a caminar. Y es aquí cuando surge la paradoja. Cuanto más te apartas, más entiendes a los demás. Al observar desde fuera, ves con claridad el teatro en el que antes actuabas sin darte cuenta. Y entonces, un día, ocurre algo inesperado. El ruido social ya no te hiere, solo te resulta ajeno. Las críticas ya no te detienen, solo te revelan la prisión en la que otros viven. Los conflictos colectivos dejan de arrastrarte, porque sabes que no son más que proyecciones de sombras internas que cada uno se niega a mirar. Ahí descubres la verdad que pocos aceptan. Los problemas del mundo son reflejos de batallas interiores que nunca se libraron. Las guerras, las ideologías, los enfrentamientos, todo nace del mismo lugar, la incapacidad de integrar la propia sombra. Y aquí es donde el retiro cobra un nuevo sentido. No es solo protección, es preparación. Es como si hubieras entrado en una cueva oscura para entrenar con tu propia mente, y cuando salgas de ella, lo harás transformado. Ya no volverás a la sociedad como alguien que busca encajar, sino como alguien que puede aportar algo que no se compra ni se fabrica. Claridad. Y lo más poderoso es que esa claridad no necesita imponerse, simplemente se irradia. Las personas que aún viven en las máscaras sienten esa energía como una amenaza, pero quienes están preparados la perciben como un faro. Ese es el punto de inflexión que muchos nunca alcanzan. Entender que desaparecer no es abandonar, sino prepararse para regresar distinto. Como el alquimista que transforma el plomo en oro, la soledad transforma tus sombras en luz. Y cuando vuelves, ya no eres un esclavo del ruido. Eres alguien que puede caminar en medio de él sin perderse jamás. Lo curioso es que en ese momento, cuando ya no eres un prisionero del ruido, descubres algo aún más perturbador. Lo invisible empieza a hacerse evidente. Empiezas a notar los hilos que mueven el teatro social, y los que antes estaban escondidos bajo capas de rutina, prisa y distracción. Ves cómo las personas actúan por miedo al rechazo, cómo sonríen mientras dentro se están desmoronando, cómo compiten por un reconocimiento que jamás les dará paz. Y lo más escalofriante es que entiendes que tú también fuiste parte de esa maquinaria, defendiendo una versión de ti mismo que nunca existió. Aquí aparece un detalle fascinante que casi nadie confiesa. La gente no teme a la oscuridad exterior, teme a la suya propia. El miedo no es a quedarse solo, sino a descubrir quién es uno sin las máscaras que lo protegen. Por eso el silencio resulta tan insoportable para la mayoría. Porque allí no hay excusas, no hay espectadores, no hay guión. Solo quedas tú, frente a ti mismo, y eso puede ser más aterrador que cualquier multitud gritándote en contra. Pero lo irónico es que precisamente ahí, en esa confrontación brutal, nace la verdadera libertad. Esa libertad no se parece en nada a la que venden en los discursos motivacionales. No es hacer lo que quieras, cuando quieras. Es algo mucho más radical. Es no estar encadenado a las voces internas que te manipulan. Es mirar a tu sombra y decirle, ya no te escondo, camina conmigo. Y cuando das ese paso, se rompe un hechizo que la sociedad entera sufre sin saberlo. Porque lo que asfixia al mundo
no son los sistemas políticos ni las crisis económicas. Es la represión masiva de lo que nadie quiere aceptar en sí mismo. Imagina lo que significaría vivir en un mundo donde cada persona pudiera integrar su sombra en lugar de proyectarla en los demás. No existirían guerras absurdas, ni odios heredados, ni esa necesidad enfermiza de señalar culpables. Todo eso desaparecería como humo. Y sin embargo, como pocos están dispuestos a recorrer ese camino, la tarea queda en manos de los que eligen retirarse, de los que se atreven a desaparecer un tiempo para volver con una verdad que no necesita aplausos. Lo impactante es que esta verdad no se aprende en libros ni en conferencias multitudinarias. Se experimenta en la soledad más cruda. Allí donde nadie te escucha, nadie te ve, nadie te aplaude. Allí donde tu mente se convierte en un campo de batalla y al mismo tiempo en el único lugar donde puedes ganar. Y cuando regresas de esa batalla, el mundo ya no puede manipularte con la misma facilidad. Has probado la sustancia de tu ser y esa experiencia no se olvida. Quizás este sea el secreto más incomprendido de todos, que la desaparición no es muerte social, sino el renacimiento de un individuo real. Porque mientras los demás siguen corriendo en círculos para sostener un teatro que se derrumba cada día, tú te conviertes en alguien que puede caminar en silencio, sin máscaras, sin miedo, con la certeza de que la autenticidad es la única victoria que no se puede arrebatar. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero que te hagas una pregunta que muy pocos se atreven a plantearse. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser auténtico? Porque no te voy a mentir, la autenticidad no te garantiza comodidad, no te promete aplausos, no te asegura amigos. Lo único que te entrega es la certeza de que cada paso que das es tuyo, limpio de máscaras, libre de la manipulación del ruido. Esa certeza, aunque pese, es la llave que abre todas las puertas que realmente importan. Piensa en esto. La mayoría vive hipotecando su identidad para comprar un lugar en un teatro que no tiene dueño. Se venden barato, solo para ser aceptados en una obra que mañana será olvidada. Pero el que se atreve a desaparecer, el que se atreve a integrarse en la soledad, regresa con un poder que ningún reconocimiento puede dar. El poder de no necesitar ser visto para existir. Esa es la paradoja final. Cuanto menos buscas ser observado, más imposible resulta que te ignoren. Y quiero que lo recuerdes. El ruido del mundo siempre intentará tragarte, siempre buscará disfrazarte, siempre te invitará a unirte a la farsa. Pero la elección es tuya. Puedes seguir en la multitud, desgastándote en una guerra de sombras ajenas, o puedes retirarte, abrazar tu silencio y volver transformado, no como un actor más, sino como alguien que ya no necesita escenario. Si has sentido ese llamado a desaparecer, si alguna vez has querido apagar todo y escapar del ruido, ahora sabes la verdad. No estás huyendo, estás respondiendo a la mayor oportunidad de tu vida. Y cuando vuelvas, lo harás distinto, con los ojos claros, con una mente que ya no se deja engañar y con un alma que nadie podrá manipular. Ahora dime tú, ¿te atreverías a desaparecer para descubrir quién eres en realidad? Déjame tu respuesta en los comentarios con una sola frase. El silencio es mi arma. Quiero ver cuántos de los que han llegado hasta este punto están preparados para dar ese paso. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, porque lo que viene será aún más incómodo, más profundo y más revelador. Y créeme, no querrás perdértelo. Me despido, pero no de la manera que imaginas. No con un adiós, sino con una advertencia. La próxima vez que sonrías frente al espejo, pregúntate si eres tú o si sigues siendo la máscara. Nos vemos en las sombras.